¿Eres un hombre de alto valor? Hoy está muy de moda en las redes sociales hablar de hombres de alto valor. En realidad, ¿eres uno de ellos? En este canal, si tú me sigues, sabes que más que decirte lo que quiero que pienses, me gusta hacerte el reto, retarte, darte información diferente y que tú llegues a tus propias conclusiones. Entonces, ¿eres un hombre de alto valor o eres un hombre deseable? Que no son lo mismo. En otros siglos eran lo mismo, pero hoy en día, con el feminismo mal entendido, desafortunadamente no es así. No es lo mismo un hombre de alto valor que un hombre deseable. No son para nada lo mismo. Quédate que lo vamos a revisar a detalle. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Entonces, ¿por qué decimos hombres de alto valor? ¿O por qué en las redes sociales vemos que las mujeres hablan de hombres de alto valor cuando en realidad son hombres altamente deseables? Que no necesariamente son lo mismo. El feminismo mal entendido, a ver, ¿qué era feminismo? Recordemos, feminismo es igualdad, no equidad. ¿Igualdad de qué? ¿Como individuos? No, no es igualdad como individuos entre hombres y mujeres, es igualdad de derechos y obligaciones. ¿Cuáles derechos y obligaciones? Bueno, políticos, sociales, económicos y obviamente los legales. Es decir, a nivel social tenemos que ser iguales, como en cualquier otro problema social en este mundo. Háblese de preferencia sexual, raza, clase social, todos merecemos ser tratados por igual ante la ley o como individuos o como ciudadanos. Entonces, hablando de igualdad del feminismo, ¿es lo mismo ser un hombre deseable que un hombre de alto valor? ¿Tú a qué le consideras un hombre deseable? Todo el mundo con las redes sociales sabemos que un hombre deseable es aquel que gane mucho dinero. Es un hombre que hace básicamente lo que la mujer quiere. Que págame el Uber, que págame el coche, que ponme un departamento, que paga la nana si tuviera hijos, que llévame a los mejores restaurantes, que llévame de viaje, que básicamente somos unas carteras. Y hacer lo que ellas digan, ¿no? Es decir, no podemos quejarnos, no podemos tener ideas propias, porque eso sería misógino, ¿no? Eso es machista. Las mujeres pueden tener un sinfín de cosas que piden, que los seises, ¿no? Los famosos seises. Pero si tú le pones alguna necesidad o deseo a una mujer, te consideran machista, ¿o no? Entonces, ser deseable no es lo mismo que ser un hombre de alto valor. Vamos a experimentar o vamos a tratar de discutir juntos a qué le vamos a llamar ser un hombre de alto valor. Si la información te ha gustado, por favor, recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos capítulos y me encanta conocer todas sus opiniones. ¿Qué significa alto valor? Que tiene valores. Entonces, para ti, en tu mente, ¿qué es un hombre que sí tiene valores? Una persona que respeta su fe. Es decir, si en una plática social alguien dice, no, yo no creo en la religión, ¿tú te vas a echar para atrás en tu propia religión? Yo creo que no. Yo creo que una persona de valor defiende su religión. No estoy diciendo sea agresivo y trata de obligar a que todo el mundo crea en lo mismo que tú, pero por lo menos respetas tu religión, ¿no? Una persona de valores es una persona honesta, una persona que dice realmente lo que quiere. Es una persona que si promete algo, lo cumple. Una persona de alto valor es aquel que tiene altos valores, que cree en el respeto a los demás. Es ese hombre que cuando va a un restaurante trata bien a todo el personal, aunque él sabe que él es el cliente, que trata bien a sus empleados, que trata bien a sus jefes, a sus subordinados y a sus iguales. Te vas a dar cuenta cómo trata a un hombre o una persona a la persona que le ayuda en el hogar, la persona de servicio, que en América Latina no es anormal. Esa persona la trata con respeto a esa persona. Eso es un hombre de alto valor. Una persona que se respeta a sí mismo lo suficiente como para respetar a los demás, para tener la claridad de saber él quién es y entonces por ende trata mejor a los demás, porque él no se siente denigrado por otra persona, porque él no necesita presumirle a otras personas quién es. Una persona de alto valor es una persona
que ama, cuida y protege a sus hijos. Si viste mi capítulo de energía masculina, vas a poder ver que ser masculino en todas las religiones ancestrales, e incluso la judaica y la cristiana, hablaban de ser masculino es una persona que toma decisiones, que es lógico, que es intelectual y que protege. ¿Alguien de alto valor es alguien que provee? No, no, no. Ser proveedor es una de las grandes manipulaciones del feminismo y de las mujeres actualmente. Ser proveedor no es ser una persona de alto valor. No lo es. Así era la condición social en el siglo XIX-XVIII. Hoy en día es ridículo con el feminismo que nos exige y nos pide igualdad. Entonces, ser proveedor no es ser alto valor. Ser alto valor sí es hablar bien de los demás, quererte a ti mismo, proteger a la gente que tú quieres, a tus papás, a tus hermanos, a tus hijos, obviamente, a tu pareja. ¿Darías la vida por tu pareja? Solo un hombre de alto valor lo haría, que no es lo mismo que un proveedor. Una persona de alto valor es aquella persona que constantemente quiere crecer, estudiar. No hablo crecer económicamente, hablo de crecer como individuo, tener nuevas experiencias, aprender cosas nuevas, aprender de otros, tener la humildad para saber y aprender de los demás. Hace muchísimos años, entiendo las generaciones nuevas no lo van a entender, pero nos enseñaban a respetar a los viejitos, a las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque ellos tenían experiencia de vida. Tener la humildad de entender que yo no lo sé todo, de saber que puedo aprender de los demás. Eso es un hombre de alto valor. Tener valores. ¿Qué valores quieren hablar? Aparte de humildad, ¿qué les parece honestidad? ¿Eres un hombre que nunca ha robado nada, ni una pluma de su oficina? ¿Eres un hombre que, aunque te critiquen, eres un caballero? Ser caballeroso, eso es un signo de ser un hombre de alto valor. Y los entiendo la problemática. Créanme, una vez me pasó en un café, y aparte ni siquiera había tomado mi café, y yo soy un ser humano que necesita café para despertar, que le abrí la puerta a una mujer, se me quedó viendo, me dijo algo así como de pero aún así soy caballeroso. No le contesté nada, y eso que no tenía café, y le abrí la puerta porque soy un caballero. Ser caballeroso, por más que nos insulten las feministas, eso es ser un hombre de alto valor. Si los temas de género te interesan, recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Es El hombre feminista en un mundo misándrico. Yo soy el autor y lo vas a poder encontrar en Amazon. Si vas a mi perfil, vas a encontrar el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país. Ahora bien, ¿por qué es importante que hagamos una separación de hombre de alto valor y ser altamente deseable? Ahora bien, me gustaría hacerte ver este detalle. Vamos a pensar a alguien que trabaja en el crimen organizado. Es un criminal. ¿Es una persona que tiene mucha confianza en sí misma? Seguramente sí. Algo que desean mucho las mujeres. Un criminal va a tener mucho dinero. Alguien que esté en el crimen organizado tiene mucho dinero para darle a su mujer. Sí, por supuesto. ¿Eso lo hace un hombre de alto valor? Me parece que no. No debemos dejarnos ser influenciados por lo que digan las mujeres que es alto valor. Ser alto valor es algo personal, es algo que tú tienes que trabajar. Y desafortunadamente en otros siglos los hombres peleaban constantemente ser de más alto valor, pero entendían correctamente qué era ser alto valor. Era ser una persona de buen carácter, que tu familia la representaras correctamente, que respetaras a los ancianos, que fueras un hombre de palabra, que lo que prometieras lo cumplías, que no tratabas mal a los demás. Antes los hombres realmente nos peleábamos por demostrar que éramos realmente caballerosos, que éramos hombres de palabra, que nuestra palabra era ley. Eso eran hombres de alto valor. Y daba igual si era un príncipe o era una persona muy, muy humilde. Hoy en día, con todo este feminismo malentendido y radical que no es feminismo, recuerden, es embrismo. Incluso véanlo en la televisión y el cine. Antes, todavía en los 80s, ser criminal era malo. Y el héroe siempre era o el policía, o el detective, o Los Intocables, fue una gran película. Hoy en día casi todas las series son criminales. Los héroes son criminales.
vean las series más populares y siempre son criminales. Y luego nos preguntamos uno de los problemas sociales más graves que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué la juventud quieren ser criminales? Quieren pertenecer a un grupo de crimen organizado. ¿Por qué? Porque el matriarcado nos está obligando a, si no tienes dinero, no vales como hombre. Y dos, todas las leyes nos obligan a, las mujeres pueden ser muy libres y son sexualmente activas y libres, pero al final tú como hombre eres el único responsable de lo que le pasa a esa criatura. Y la mujer no tiene ninguna repercusión de sus decisiones. Entonces, como hombres nos están obligando a, muchas veces, si no podemos salir adelante en la vida, volvernos criminales para poder mantener contenta a una mujer. Y estamos olvidando que ser deseable para las mujeres no es lo mejor. Les voy a poner un ejemplo clarísimo. Científicamente está comprobado que es mejor para los niños estar con un padre soltero que con una madre soltera. ¿Saben por qué? Porque los hombres somos los que normalmente, hay excepciones, somos los que transferimos valores, actitudes, hacer lo correcto. Las mujeres quieren proteger, cuidar, mimar. Y está bien, se necesitan ambas energías. Obviamente lo mejor es que hubiera padre y madre. Pero eso es un ejemplo clarísimo de por qué hoy en día no deberíamos hacerle caso al feminismo. Entonces, para cerrar el capítulo, realmente me gustaría hacerte el cuestionamiento y el reto de, sinceramente, ¿es lo mismo un hombre de alto valor que un hombre altamente deseable? Me parece que no, pero al final es tu juicio, es tu decisión. Un hombre de alto valor es que tiene valores, por eso se llama alto valor. Y un hombre deseable es básicamente la cartera. Lo ideal es que nos preocupe más nuestra imagen pública, que parezca que tenga dinero, aunque tenga topado mis tarjetas de crédito, a que sea un hombre de alto valor, a que al final del día yo duerma tranquilo sabiendo que hice las cosas bien, sin importar cuánto gané al final del día económicamente. Fui un hombre bueno, hice las cosas bien, fui respetuoso, siempre fui caballeroso. Creo yo que tratar de compararnos como hombres por la parte económica es muy pobre. Y eso es a lo que nos ha llevado el feminismo malentendido. Recuerda, por favor, ser proveedor no es alto valor, no es masculino. No te hace ser más hombre. ¿Tú crees que una persona humilde pueda dar la vida por su mujer en el caso de un asalto, un terremoto, un tsunami, lo que tú quieras? Yo creo que sí. Es un hombre que quizás no tiene ni 2/5 juntos, pero va a salvarle la vida a su mujer y a sus hijos. Es un gran hombre. Pero tú crees que no hay hombres ricos que le dan todo a sus mujeres, las tienen operadas y viajadas y demás, que en el momento que algo pase grave, salga por patas y se le olvide todo? Por supuesto que sí. Entonces, que nunca usen el dinero para medir tu masculinidad. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria y nos vemos en el próximo capítulo.